exteriormente existen unas limitaciones de las situaciones per se. Ese es un problema colectivo. No tiene nada que ver con mi plenitud o con mi centramiento. Las personas realizadas son las que menos dependen de las cosas que pasan en su entorno. Ahora estoy tan mentalizada en lo exterior que me parece que no puede haber plenitud si lo exterior no funciona según mi deseo. Por eso de esos libros vieron que salen la ley de la atracción, el secreto, cómo hacer para lograr esto, la voz de no sé qué, hacen cursos. Vení, tenés que hacer así. Toma nota chiquita. 100 euros el curso, pero tenés que hacer tal cual te digo. Anota, paso a paso, paso 1, paso 2, paso 3. Y vos y no te sale el paso 1 y ya estás sufriendo porque decís, ¡ay, qué poco evolucionada que soy! O si no te crees superior. Y bueno, pobrecitos ellos, mirá. No pueden ellos. Nosotros, porque somos seres que venimos de la galaxia 480, tuvimos otras vidas anteriores, o somos arturianos o venusianos. Bueno, ahora hay mucho de eso. Somos especiales. Estamos más locos que un plumero, pero bueno, no lo vemos, no. Ay, el ego espiritual es bastante jodido, es jodido. Entonces, podríamos ver esto, por ejemplo, cuando parece que no puedo ser feliz si la persona con quien vivo no funciona de una manera determinada. No sé si les suena esto. Ay, yo no sé. No sé qué hacer con mi pareja. Que no, tiene un problema. Lo voy a ir a constelar, porque ahora está de moda el constelar. A ver qué me sale. Seguramente que él es así, porque en mis ancestros, mi abuelo se llevaba mal con mi abuela. Por eso mi pareja es así. Entonces me empeño en constelarlo a mi pareja hasta que mi pareja se arregle. Hacemos eso. Bien. Y no me doy cuenta de que esto es debido a que yo no ejerzo mi función de centro. De que estoy siendo pasiva respecto a los estímulos, en lugar de ser creativa. Y entonces dependo de mi imagen del otro. Y necesito que el otro cambie, y si no cambia, yo protesto y me rebelo. Pero esto es porque soy débil, ignorante. No es por culpa del otro. Primero yo tengo que vivir mi propia capacidad creativa. O sea, centrarme en mí, me centro en mí. Aprender a crear mis propias respuestas, responder como responde el gurú no sé qué, que dice que hay que decir esto, o si te dicen esto, decí lo otro, y no sé qué, tengo muchos speech armados. Y voy a fijarme, voy a ver si persiste el conflicto. Y puede ser que el conflicto objetivamente externo persista, pero interiormente desaparece el conflicto. Esto es muy frecuente en la convivencia humana. Que entender esto y trabajarlo a fondo es cambiar completamente nuestro modo de vida en el mundo. Tú no tienes la facultad de esculpir la estatua, por ejemplo, pero tienes la facultad de ver, de sentir, de apreciar. Eso es lo que tengo. ¿Bien? Tú puedes hacer una elaboración mental sobre la belleza, pero nunca te hará sentir la belleza. Una cosa es una elaboración mental sobre la belleza y otra cosa es sentir la belleza. ¿La siento o no la siento? Cuando una cosa la elaboro, la analizo, entonces ya no es belleza. Eso es una opinión, un concepto, una crítica. Puede ser muy correcta, sí, pero desde tu punto de vista, pero no es la belleza.
La belleza aparece como una exclamación que es expresión de un sentimiento. Es así, ¡pac!, inmediato. La facultad de esculpir depende de la ejercitación, pero la belleza que tú admiras es tuya. El mundo es otro aspecto de mí, en lo que se refiere a las cualidades internas. En lo externo también, pero solamente tal como yo lo percibo. Entonces lo que es mío es mi noción de esculpir, mi noción de escultor, mi noción de espacio, de volumen, de forma, de proporciones. Esas nociones son mías. Ahora bien, la noción inmediata de hacer, la capacidad actualizada de hacer, va a depender en cada persona de su posibilidad. Todo lo que admiramos en el no yo, o sea, en los otros, es nuestro, se refiere a cualidades, estados o realidades interiores. Ser esta profundidad, ser esta realidad, no quiere decir que yo deba ir como un Superman o una Superwoman por la vida. Porque vieron que yo me río porque hay como esa idea de que parece ser que los espirituales, no sé, vienen como estrellas acá alrededor, son así. Bueno, no. Ser esta realidad quiere decir que yo me reconozco en esta totalidad, en esa plenitud. No consiste en pretender traer esto aquí en mi zona personal. Consiste en que yo me reconozca en lo que soy, allí donde lo soy, que yo reconozca a Dios allí donde Dios es. Por lo tanto, yo traslado mi centro de mi plano anterior, donde estoy acostumbrado a vivir, a un plano más profundo, donde aquello ya es. Y entonces lo vivo desde ahí. Aunque puede ser que ahí afuera las cosas estén todas revueltas y perturbadas, porque si esperamos alcanzar la paz y el centramiento, cuando todo lo de afuera se arregle, y bueno, nos cruzamos de brazos así, y esperamos, como la maestra cuando se cruza de brazos, a ver si los chicos se callan o no, y no se callan nunca. Hasta que la maestra, no sé, agarra el borrador y empieza pam, 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 porque, y a los gritos. No se trata de eso. Bien. Yo puedo sentirme muy mal físicamente, emocionalmente, y no obstante ser ese centro. Y he de aprender a mantener eso que soy, a seguir siendo eso que soy, a pesar de cómo me encuentre, a pesar de cómo me sienta. Porque si no es así, si confundo el ser con mi sentir, me estoy haciendo mucho lío. Porque vieron que también está esa otra, que ser espiritual es estar todo el día. ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué lindo! Y todo, no tiene nada que ver con eso. Mi abuela decía que eso se llama ser falluto. No va por ahí. No. Ya lo soy. Yo soy ese centro. Bien. No significa que porque hoy me duele el dedo, voy a estar todo el día centrada en mi dedo, que es lo que hacemos. ¿Cómo hacer? Voy a googlear cómo hacer para que me deje de doler el dedo. ¿Qué significa que me duela el dedo? Uy, puede ser cáncer de dedo. ¡Oh, qué terrible! Oh, voy a morir. Y así estoy todo el día. O sea, no estoy centrado. Mi sensibilidad, mis estados emocionales son variables. No sé si se dieron cuenta. Bien. Pues todo lo de la personalidad es lo más variable que hay. Tiene un ciclo. Pero el estar centrado, lo que soy, está detrás. Es necesario aprender a descubrir que yo soy allí donde yo soy y que ese allí es aquí, en profundidad.
y aprender a vivir, a instalarme en esa profundidad y desde ahí vivir todo. Después se irá experimentando, que eso se aproxima a mi periferia y se va integrando todo. Pero de momento uno no tiene que pretender sentirse siempre en un estado maravilloso, con la cabeza lúcida, despejada, porque no siempre ocurre así, sino que se trata de descubrir lo que soy y serlo, y vivirlo, con independencia de cómo me encuentre. Nunca debo renunciar a lo que soy. Si realmente veo que soy eso, y para mí esto es una evidencia, no algo que me dicen, que escucho en YouTube, o miro en el Facebook, o en el Instagram, las redes sociales. El facilitador que me dijo que era así. Bueno, también me puede hacer los registros akáshicos, que también están de moda ahora, donde me dicen todo. Entonces me lo hago con este, me dice una cosa, me lo hago con la otra y me dice otra. Porque como necesito que alguien me diga, dime quién soy, definime. Andamos todo el día preguntándole al mundo que nos diga quiénes somos. Estamos poco centrados. Y entonces yo ahora creo que soy eso que me dicen de mí que soy. Y agrego un poquito más a mi bolsa de preocupaciones. Ay, vino María y me dijo, Silvina, vos no sentís nada, sos muy mental. Entonces yo, como pedazo de idiota, siempre pensando en mí y cómo mejorar, porque claro, yo soy espiritual, tengo que mejorar, lloro y digo, ay, María me dijo que yo no sé sentir, que soy muy mental. Y me la creo encima me creo eso. Entonces empiezo a mirar videos ahora para ver cómo dejar de ser mental y sentir. Que yo tengo que sentir. Y no entiendo ni lo que es sentir, no sé lo que es mental, no sé nada, pero como lo que me dijo María a mí me cayó mal, como si me hubiese comido un lechón, más o menos, encima con mucho picante. Me quedo horas y horas reflexionando en eso, porque María, ella sí siente, ella sí. En cambio yo no. Qué mal que estoy. Esto debo cambiar. Así hacemos la espiritualidad. ¿Cómo se hace Ho'oponopono para poder tomar una decisión? ¿Que hay un Ho'oponopono para eso? ¿Qué palabras tengo que decir? ¿Cuál es la frase correcta para manifestar 100 millones de dólares? Si ustedes la saben, me la dicen, por favor, no sean malos, pásenme el dato, porque yo quisiera saberlo. Bien. Volviendo al tema. Si realmente veo que soy eso, y para mí es una evidencia, no lo que me dice María, la opinión de Pepe y de Juan, que voy y le pregunto, ¿a vos qué te parece? ¿Yo estoy centrada o no estoy centrada? ¿Cómo me ves? ¿Estoy bien o estoy mal? Lo descubro yo por mí mismo. Entonces voy a vivir eso contra viento y marea, pase lo que pase. Aunque yo me sienta mal por todos lados, que me duela la pierna, que me duele el brazo, que me duele la cabeza, que digo, mi vida, qué desastre. Bueno, no importa. Yo voy a vivir eso. Eso es ser uno mismo. Ser uno mismo cuando dejo de escuchar a los otros que me dicen lo que yo tengo que hacer con mi vida. Pero puede ser que hay gente que no sabe lo que hacer con su vida. Pues que nadie sabe. Pero cuando vivo desde el centro, sí. Es que la vida sucede. Va. Voy con la vida.